¿Sientes temor por las situaciones que están ocurriendo en estos tiempos? ¿Estás preocupada y no sabes cómo vas a enfrentar las situaciones difíciles que estás viviendo en tu vida? Hoy me acompaña para hablar de este tema la ministra Aiskel Roshan, el cual vamos a estar hablando de las señales de los últimos tiempos, cosas que están ocurriendo. Tenemos que prepararnos, tenemos que atemorizarnos. ¿Qué debemos de hacer para nosotros confrontar con la palabra de Dios todas estas señales y todas estas cosas que están ocurriendo no solamente en nuestra comunidad, sino en el mundo entero? Aiskel, bienvenida a mi canal de YouTube, y vamos a estar hablando de un tema súper actual. Claro que sí, claro que sí. Y así como usted lo dice, tenemos que estar preparados para lo que está aconteciendo, para las señales que estamos viendo. Y lo más importante de todo esto, pastora, es conocer la palabra de Dios. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, nadie ni nada, ningún evento que podamos ver, sea atmosférico, etcétera, nos va a infundir ese temor. Porque afuera las personas sí se llenan de temor, y uno de tanto escuchar, ¿verdad?, todo lo que las personas te puedan decir, puede influenciarte y puede llenarte de temor. Y es impresionante. Yo digo que uno de los espíritus más fuertes es el espíritu de temor, porque cuando una persona entra en temor, está totalmente controlada por el temor. Y todo lo que escucha y las decisiones que hace va a ser basado en ese temor. O sea, no en confianza en Dios, no está confiando en Dios, sino está basando todo en el temor. Es correcto. Y te paraliza. Exacto. No sabes qué hacer, no actúas con sabiduría. No actúas con el discernimiento que quizás Dios ya te ha dado, sino que empiezas a dejarte llevar por todo lo que te dice la gente. La ola de noticias, la ola de la gente, y entonces incluyendo personas que conocen al Señor, pero son ignorantes de la palabra de Dios. Eso es correcto. Es por eso que el Señor nos invita y nos exhorta a que busquemos de Él, a que conozcamos su palabra, a que reconozcamos al temor cuando llega. Porque, pastora, el temor sí es algo que el humano lo puede sentir en cierto momento. La cosa es rendirte a ese temor. Claro. Y quedarte allí. He escuchado personas que están haciendo compras realmente por el miedo, el terror que les presentaba las señales que obviamente vimos en este tiempo, que fue del eclipse. Entonces, ¿por qué entrar en temor ante algo que en realidad sí es una señal que Dios ha puesto? Probablemente nos llama a reflexión, pero no a tener temor. Eso es importante lo que estás diciendo. Nos llama a reflexionar, a ver cómo estamos nosotros, nuestra vida con Dios. Porque ¿qué te hace creer que mañana o que la semana que viene vas a estar aquí? Exactamente. Entonces tenemos que conocer las señales, conocer lo que dice Dios y estar preparados. Eso es así, preparados. Es una cosa bien interesante, pastora, que primero el Salmo 19 dice algo tan hermoso. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el universo anuncia la obra de sus manos. Lo que vimos en estos días, sí, habla de lo que es la creación de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y una cosa bien particular es que cuando este eclipse pasó por 2 ciudades llamadas Nínive. Entonces muchas personas empezaron a asociar eso con algo, obviamente, que le ponen mucho más, ¿no?, la connotación un poco más mística, por llamarlo así. Y si usted se pone a ver, realmente nos llama al arrepentimiento. Porque ¿qué pasó con Jonás? En Nínive tenía la asignación de ir. Exactamente. Entonces él llamaba a que tenía que ir para hablarle a Nínive para que se arrepintieran. Entonces nosotros podemos ver, si lo vemos de un punto de vista, ¿verdad?, más espiritual, podemos decir que quizás es una señal de Dios, pero nos está llamando, porque los juicios de Dios son buenos, al arrepentimiento. Claro. Pero debemos vivir una vida de arrepentimiento no porque venga un eclipse, no porque venga otro tipo de fenómeno, no porque aquí, por ejemplo, en la Florida, los huracanes. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento siempre. Y eso nos llama y nos invita a buscar la palabra de Dios, a meternos a conocer la palabra. Hay personas que dicen, es que la Biblia es muy difícil de entender. Pero por eso hay maestros que Dios ha puesto. Tú eres una excelente maestra. Gloria a Dios. Enseñas aquí en nuestro college, en nuestro Bible College, pero también tienes tu canal en el cual tú enseñas acerca de los tiempos de diferentes temas. Pero, no podemos ser ignorantes. No. Porque no entendamos la Biblia. Hay maestros, hay herramientas para poder estudiar la palabra. Ir a la iglesia es lo más básico.
¿verdad? Tomar la decisión de ir a la iglesia y de plantarte en una iglesia donde se enseñe la palabra y puedas tú crecer y salir de la ignorancia. Es correcto. Porque es importante conocer los tiempos que estamos viviendo. Y como hijos de Dios, el Señor nos llama a ser conocedores de los tiempos como los hijos de Isaacar. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y sí, sabemos que hay tiempos, los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos que quizás yo creo que muchos... Son difíciles. Pero muchos en la Biblia creo que hubiesen querido vivir estos tiempos. Porque vemos diariamente la manifestación de Dios, pastora, en diferentes cosas. Está muy difícil, pero como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y podemos ver la manifestación de Dios en diferentes aspectos. Pero para eso, como volvemos y repetimos, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque como usted dice, ¿por qué no se entiende la Biblia? Porque quizás no le ha entregado su vida a Cristo. Exacto. No tiene el Espíritu Santo que le da la revelación, el conocimiento y el entendimiento. Yo particularmente fui así. Yo cuando era muy joven y no conocía a Cristo, yo abría la Biblia y me aburría y no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer. Yo leía y como que me gustaba buscar aquellas cosas que eran sencillas porque no la entendía. Hasta el día, pastora, que yo entregué mi vida a Cristo. Claro, es tu como que espíritu, se la me luz. abrió Exacto. un tesoro que yo le decía a mi esposo. Tenías hambre. ¿Te das cuenta lo que dice Tenías aquí? hambre y exacto. sed de aprender de ese Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces, sobre mi vida aquí en la tierra, ¿qué dice Dios? Y ahí empiezas a conocer tanto a Dios, empiezas a entender cuáles son los pensamientos de Él para contigo, que son pensamientos de bien, que no son de mal, para darte un fin, una esperanza, y para que cuando veamos estas señales del fin de los tiempos, como te dicen, no entremos en temor. Porque sabemos que, mire, así como dice la palabra, cuando venga este tiempo, entonces erguíos, dice, porque la redención está cerca. Erguíos quiere decir, ponte de pie. Ponte de pie, anímate, levántate, porque la redención está cerca. Y si el Señor viene pronto, pero tenemos al Señor en nuestro corazón, pues nos vamos con Él. Gloria a Dios. Estamos preparados. Estamos listos. Dios quiere que nos preparemos y que seamos un instrumento de Él en estos tiempos para poder hablarles a otros, nuestros vecinos, nuestra comunidad, en la universidad. Hablarles, no te atemorices porque Dios tiene el control. Si tú le entregas tu vida a Dios, tú le estás entregando el control de tu vida a Él. Y Él va a tomar cargo de ti, de tu familia. No tienes por qué tener temor. O sea que Dios también quiere que tú te prepares para que tú puedas hablarles a otros y sacarlos de esa oscuridad que están viviendo, de esa ignorancia, y traerlos a la luz de Jesús, a la luz de la palabra, para que ellos también puedan disfrutar de esos beneficios, claro, y no estar en este temor, porque por todos lados estamos oyendo señales en las noticias, en la universidad, con los compañeros de trabajo, en todos lados. La gente en temor, no sabe qué hacer, como tú dices, compran comida, compran cosas nerviosas. Hay mucha confusión. Pero en este tiempo es donde Dios más te quiere usar para tú poder alcanzar a otros, porque la cosecha es grande en este tiempo. Y es tiempo de buscar realmente hablar la palabra, como en los tiempos del libro de los Hechos, por ejemplo, que los perseguían, pero mientras más los perseguían, más ellos predicaban la palabra. Tal vez ahorita podemos ver un poco de persecución, sí, pero también podemos ver que hay tantas cosas no buenas en el mundo que quieren como callar la voz del cristiano, y es cuando más debemos hablar. Pero para poder hablar con conocimiento, con entendimiento, es necesario conocer la palabra de Dios. El libro de los Hechos habla de eso. Y darle esperanza, darle fe, instruirlos, meterlos en eso, porque te dicen, no sé qué hacer, estoy tan nervioso, tengo tanto temor, mi hija está en la universidad, mi hijo está en aquel lugar, etcétera. Y entonces hay rumores de guerra, hay terremotos, ¿verdad? Pues inundaciones. Inundaciones y cosas que están pasando. Inundaciones en áreas que no se supone que haya. Pero todo como que está al revés. Exactamente. Entonces es necesario para nosotros buscar del Señor, meternos en la palabra, como usted dice. Mire, aquí tenemos nuestro instituto bíblico. O sea, es buscar la ayuda, buscar la guía de alguien que nos pueda llevar y decir, necesito conocer la palabra de Dios para no estar en temor, para que a pesar de las señales que podamos estar viendo, bien sea un eclipse o bien sean terremotos, mire, siempre va a haber algo. Yo creo que desde los tiempos de los tiempos, la gente ha dicho, ya viene el fin del mundo. Ya el mundo se está acabando, ya viene Cristo, y probablemente a lo mejor sí estamos viendo unos tiempos finales,
Pero yo creo que personas que ya han partido con el Señor pensaban lo mismo en otros tiempos. Pero nosotros no podemos esperar que venga el eclipse, esperar que venga el terremoto, esperar que venga un fenómeno. Tenemos que buscar la palabra de Dios antes de eso, arrepentirnos de cualquier cosa que podamos estar haciendo en nuestra vida. Es como que retomar lo que el Señor realmente siempre quiso para nosotros, buscarlo a Él. Si estábamos haciendo algo incorrecto, entonces empezar a caminar por el camino de rectitud, buscar la palabra y que nos diga el Señor, nos confronte. ¿Qué es lo que debes hacer para cada día buscar más la santidad, buscar la justicia de Dios y arrepentirnos de cualquier cosa que no estemos haciendo? Y eso es para nuestro beneficio. No es que Dios ande buscando nuestros fallos para culparnos, para castigarnos, no, todo lo contrario. Dios quiere que nos acerquemos a Él para nuestro propio beneficio, para no darle pies al enemigo y derecho legal al enemigo de que entre a destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía. Así que es cierto, tenemos que recapacitar. Estas señales son para nosotros recapacitar, tomar conciencia y decir, Señor, no puedo seguir por ahí, no puedo seguir por aquí, porque esto me va a llevar a la destrucción, me va a llevar al abismo. Tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que hacer un cambio en mi vida. Y no solamente el nuestro, porque al comenzar en nosotros, va a empezar entonces quizás nuestro cónyuge, nuestros hijos, al ver que estamos haciendo las cosas bien, y vamos a meternos todos en esa ola del Señor para que, mire, cuando sea que el Señor venga, si es que tiene que venir pronto o no, nos encuentre con la mano en el arado y podamos irnos con Él. Así es. Y saber que, bueno, llegó el tiempo de la redención, pero estamos con Él, sin temor, sin el miedo de qué va a pasar. Si bien, es que le digo, estos tiempos han sido de verdad que uno escucha a la gente y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que tus hijos sientan terror? Porque ni siquiera es temor. Y después de la pandemia, después del COVID, o sea, cualquier cosa es como que la agigantan, ¿verdad? Es cierto. Porque hay un espíritu de temor que está en el ambiente en estos tiempos. Y tenemos que conocer la palabra para saber la autoridad que tenemos como hijos y como herederos de Dios. Y no dejarnos impresionar por señales, no dejarnos impresionar, sino, como tú dijiste, reflexionar y buscar de Dios. Es correcto. Y no atemorizarnos, como en el libro de los Hechos. Sucedían milagros extraordinarios. Exactamente. Extraordinarios. Puedo pensar Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel. Es correcto. Ellos empezaron a alabar a Dios. Ellos sabían el poder que había en la alabanza, en la adoración. Y comenzaron a adorar a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios se valió de la atmósfera. Sí, Hubo exactamente. un terremoto que sacudió la prisión. Bueno, en correcto. estos tiempos va a ser así. Vamos a ver cosas sobrenaturales tomar lugar para los que de verdad creemos a Dios. Sí, y ahí, como usted lo dice, Pablo y Silas, conocedores de la palabra, ellos en vez de estar atemorizados, llorando, aterrados porque estaban ahí atados al cepo, que era algo sumamente horrible, en una cárcel, imagínense, como que la máxima seguridad, donde ellos estaban en la oscuridad, etcétera. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a adorar a Dios. Empezaron ahí a alabar al Señor. Ellos pudieron haberse llenado de temor, pero conocían la palabra. Y ese es el poder que nos da a nosotros el conocer la palabra de Dios. Estamos aquí, estamos quizás, decía Pablo y Silas, estamos presos, estamos en este lugar, pero aquí estamos libres porque estamos alabando al Señor, adorando al Señor, y no hay nada que pueda atemorizarnos. Y justamente Dios utilizó un terremoto para liberarlos. Y cuando todos pensaban, el hombre que los custodiaba, dice la palabra de Dios, se iba a suicidar, porque si eso pasaba y si todos se escapaban, los mataban. Y ahí la luz, dice que la luz resplandeció, porque es la luz de Cristo. Amén. La luz resplandeció y ahí Pablo le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces ahí, al venir la luz de Cristo, pastora, le hace reflexionar a este hombre y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa luz va a iluminar tu vida, tu familia. Y comienza con dar el primer paso, que es abrirle tu corazón a Jesús y permitir que lo que Él hizo se active en tu vida. Y esa luz va a salir. Esa oscuridad va a salir y esa luz va a entrar. Y vas a ver las cosas diferentes. Vas a comenzar a tener hambre y sed por las cosas de Dios. Y ese es el alimento que tú necesitas para mantenerte fuerte y firme
en estos tiempos. Amén. Poderoso. Gracias a Isquel por haber estado en mi canal de YouTube. Esto compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que puedas recibir mensajes como este que son de edificación a tu vida. No es casualidad que hoy has visto mi canal de YouTube y has escuchado esta palabra, porque Dios quiere enseñarte que hay un camino, que hay una salida, que no tienes por qué vivir en temor. Aunque en los tiempos, aunque haya confusión, tú estás anclado en la palabra de Dios y esa es la que te va a dar la victoria en todas las áreas de tu vida.